Capítulo 2. Psicopatología, nociones básicas, campo de estudio y utilidad en el desarrollo humano. La psicopatología es una disciplina fundamental para quienes trabajan en ámbitos vinculados al desarrollo humano, ya que permite comprender los modos en que se expresa el sufrimiento subjetivo. Lejos de reducirse a una enumeración de trastornos, la psicopatología estudia cómo ciertos pensamientos, emociones o conductas se apartan de los modos considerados esperables o funcionales en un contexto determinado. Esta clase propone un recorrido introductorio por su surgimiento como campo científico, los aportes de distintas corrientes teóricas, su relación con el diagnóstico y su utilidad para el trabajo con personas y comunidades. Se abordará, además, la distinción entre crisis vitales y trastornos mentales, lo cual resulta clave para evitar una mirada reduccionista o estigmatizante del malestar. A lo largo de esta clase, se busca que los estudiantes adquieran herramientas conceptuales que les permitan observar y comprender la complejidad del padecimiento psíquico, respetando la singularidad de cada sujeto y el contexto en que vive. ¿Qué es la psicopatología? Definición, objeto y delimitación. La psicopatología es una disciplina dentro del campo de las ciencias humanas y de la salud que estudia los fenómenos del padecimiento mental. Su objeto de análisis son las conductas, emociones, pensamientos y experiencias que se apartan de lo que cada sociedad, en cada momento histórico, considera como funcionamiento psíquico esperado o adaptativo. Es importante destacar que la psicopatología no se limita a catalogar enfermedades, sino que intenta comprender el sufrimiento subjetivo, sus manifestaciones y las condiciones que lo configuran. En este sentido, su campo se sitúa en la intersección entre la psiquiatría, la psicología clínica, la neurología, la sociología y el psicoanálisis. También incorpora aportes de la fenomenología, la antropología y las neurociencias. Esta heterogeneidad le otorga riqueza, pero también complejidad. Comprender los síntomas no implica simplemente observar conductas externas, sino tratar de interpretarlas en función del contexto, la historia del sujeto, su organización psíquica y sus vínculos sociales. Para quienes se forman en desarrollo humano, la psicopatología ofrece herramientas para leer y acompañar procesos subjetivos. No se trata de emitir diagnósticos clínicos, sino de reconocer señales de sufrimiento que pueden estar interfiriendo en los proyectos de vida, en los vínculos o en el desempeño personal. Esta lectura exige una actitud ética, empática y respetuosa de la singularidad. Además, permite delimitar cuándo un malestar puede ser contenido en el marco de una intervención comunitaria o educativa, y cuándo requiere una derivación especializada a profesionales de la salud mental. Finalmente, la psicopatología también permite revisar críticamente las construcciones sociales de normalidad, evitando caer en una mirada rígida o patologizante. El malestar psíquico es una experiencia humana compleja, que exige herramientas conceptuales para ser comprendida sin reducirla a etiquetas. Breve recorrido histórico, del manicomio al sujeto. La historia de la psicopatología está profundamente ligada a la manera en que las sociedades han comprendido y tratado la locura. Durante siglos, las personas que se apartaban de las normas sociales o que presentaban conductas incomprensibles eran excluidas, castigadas o encerradas. En la Edad Media, por ejemplo, se pensaba que las causas de la locura eran demoníacas o divinas, y los tratamientos incluían exorcismos, penitencias o prácticas violentas. Con el surgimiento de la medicina moderna, especialmente entre los siglos XVIII y XIX, la locura comienza a ser concebida como una enfermedad. Philippe Pinel, en Francia, impulsa una reforma en los manicomios, liberando a los internados de sus cadenas y promoviendo un tratamiento más humano. Sin embargo, la internación manicomial sigue siendo, durante mucho tiempo, la principal respuesta institucional frente al sufrimiento mental. Emil Kraepelin, hacia fines del siglo XIX, introduce un modelo de clasificación de las enfermedades mentales basado en síntomas y evolución, sentando las bases de la psiquiatría moderna. En paralelo, surgen otras formas de pensar la psicopatología. Freud, desde el psicoanálisis, plantea que los síntomas no son fallas del sistema, sino expresiones con sentido, productos del conflicto psíquico inconsciente. Esto implica un giro radical, se comienza a escuchar al sujeto detrás del síntoma. Durante el siglo XX, con la influencia de las ciencias sociales y los movimientos por los derechos humanos, se cuestionan los dispositivos manicomiales y se comienza a pensar la salud mental desde una lógica comunitaria. La noción de sufrimiento psíquico se amplía, incluyendo las condiciones sociales, políticas y económicas como factores determinantes. Hoy, la psicopatología se enfrenta al desafío de integrar estos enfoques, la precisión clínica, la comprensión subjetiva y el análisis del contexto. Para los futuros profesionales del desarrollo humano, conocer esta historia permite comprender que el modo en que pensamos la locura y el sufrimiento no es neutro, y que la forma de intervenir puede ser transformadora o estigmatizante. Usos y alcances de la psicopatología en el trabajo con personas y comunidades. En el campo del desarrollo humano, la psicopatología no se aplica para diagnosticar ni tratar trastornos mentales. Su aporte radica en ofrecer un marco para observar, escuchar y comprender situaciones de malestar subjetivo que pueden presentarse en los contextos donde se interviene, escuelas, barrios, instituciones, espacios comunitarios o ámbitos laborales. Muchas veces, las personas expresan su sufrimiento de maneras que no se ajustan a los modos convencionales de comunicación. Un niño retraído, un joven con conductas de riesgo, una mujer que repite situaciones de violencia o una persona que no logra sostener su trabajo pueden estar expresando, de forma indirecta, un padecimiento psíquico. La psicopatología permite reconocer esas señales, interpretarlas en función de la historia y el contexto, y decidir estrategias de acompañamiento posibles. Esto no significa etiquetar ni convertir cada diferencia en un trastorno. Muy por el contrario, una formación sólida en psicopatología ayuda a evitar la patologización de la vida cotidiana. No toda tristeza es depresión, ni toda distracción es déficit de atención. Aprender a distinguir entre una crisis vital, una respuesta adaptativa y un trastorno estructural es clave para una intervención responsable. Además, conocer los signos de los principales cuadros psicopatológicos permite actuar preventivamente, generar redes de contención, ofrecer espacios de escucha, promover prácticas saludables y articular con profesionales de salud mental cuando sea necesario. También es fundamental para no caer en respuestas punitivas frente a conductas que pueden estar expresando un sufrimiento. Por último, la psicopatología permite pensar en las condiciones sociales que producen malestar. El desempleo, la exclusión, la violencia estructural o la falta de oportunidades también generan síntomas. En este sentido, el trabajo desde el desarrollo humano incluye no solo la atención al sujeto, sino también la transformación de los entornos que generan sufrimiento. Diferencia entre crisis vital, malestar psíquico y trastorno mental. Uno de los principales desafíos en el trabajo territorial, comunitario o institucional es distinguir entre una crisis vital, un malestar psíquico sostenido y un trastorno mental. Esta diferenciación es clave para evitar tanto la banalización como la patologización del sufrimiento. Cada una de estas formas de padecimiento requiere intervenciones distintas, y es fundamental que los profesionales del desarrollo humano puedan reconocerlas. La crisis vital es una situación de desorganización subjetiva frente a un cambio significativo, una pérdida, una mudanza, una enfermedad, una separación, un embarazo no planificado, entre otros. Genera angustia, confusión o síntomas temporales, pero no implica necesariamente una alteración estructural del psiquismo. En muchos casos, con acompañamiento adecuado, la persona logra reorganizarse. El malestar psíquico sostenido, en cambio, puede no alcanzar el umbral clínico de un trastorno, pero sí genera sufrimiento prolongado, dificultades en los vínculos, en el desempeño laboral o en la vida cotidiana.
Aquí se requiere un abordaje más profundo, entrevistas de orientación, espacios grupales, escucha activa y trabajo interdisciplinario. Por último, un trastorno mental implica una alteración significativa y persistente en la forma de pensar, sentir o actuar, con deterioro funcional y malestar subjetivo. En estos casos, es imprescindible la derivación a profesionales especializados en salud mental, ya que excede el campo de acción del acompañante social o comunitario. La clave está en la observación atenta, la escucha empática y el respeto por los tiempos de cada persona. No se trata de decidir desde afuera qué le pasa al otro, sino de construir un vínculo que permita abrir un espacio de cuidado. Saber cuándo intervenir, cuándo derivar y cuándo simplemente acompañar es una competencia fundamental que se construye con formación, práctica y sensibilidad ética. El concepto de trastorno mental, clasificaciones, criterios y desafíos actuales. Esta clase se propone profundizar en el concepto de trastorno mental y su relevancia en el análisis del sufrimiento psíquico. A través del estudio de las principales clasificaciones internacionales, DSM-5 y CIE-10, se abordarán los criterios utilizados para diagnosticar distintos cuadros clínicos, así como los debates que estas clasificaciones han generado en relación con la medicalización, el reduccionismo biológico y la patologización de la vida cotidiana. Se prestará especial atención a las implicancias éticas, culturales y sociales del diagnóstico, al riesgo de estigmatización y a la importancia de pensar el sufrimiento psíquico en su contexto. Además, se trabajará sobre la diferencia entre un trastorno mental y una respuesta emocional intensa o una crisis vital. Esta distinción resulta clave para quienes, desde el campo del desarrollo humano, acompañan personas en situaciones de vulnerabilidad y deben poder intervenir con responsabilidad, sin reproducir miradas clínicas rígidas ni banalizar los procesos subjetivos. ¿Qué se entiende por trastorno mental? Perspectiva clínica y crítica. El término trastorno mental alude a una condición que afecta significativamente la forma en que una persona piensa, siente, se comporta o se relaciona con los demás. Desde una perspectiva clínica, un trastorno se define cuando hay una disfunción que produce malestar subjetivo y o un deterioro en el funcionamiento social, laboral o personal. El DSM-5, por ejemplo, plantea que un trastorno mental implica una alteración en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen al funcionamiento mental. Esta definición busca ser objetiva, observable y mensurable. Sin embargo, desde una mirada crítica, se advierte que los diagnósticos son también construcciones culturales. ¿Quién decide qué es normal? ¿Cuáles son los parámetros para definir un trastorno? Estas preguntas ponen en evidencia que los criterios de salud mental varían según el contexto histórico y social. El riesgo es que se considere patológica cualquier forma de expresión que sea parte de la norma dominante, especialmente en colectivos históricamente marginados. Además, algunos diagnósticos pueden utilizarse como forma de control social, invisibilizando las condiciones estructurales que generan sufrimiento. Por ejemplo, etiquetar como trastorno de conducta a un adolescente que vive en un entorno de violencia y exclusión puede ocultar las causas reales de su malestar. Por eso, es fundamental que quienes trabajan en desarrollo humano puedan analizar los diagnósticos desde una perspectiva ética, situada y plural, que reconozca la complejidad del padecimiento sin reducirlo a etiquetas. DSM-5 y CIE-10, sistemas de clasificación y criterios diagnósticos. Los dos sistemas de clasificación más utilizados internacionalmente son el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y la CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades. Ambos intentan establecer criterios comunes para diagnosticar los distintos trastornos mentales, y son utilizados por profesionales de salud mental, investigadores y organismos de salud pública. El DSM-5, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, organiza los trastornos en categorías específicas, trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de la personalidad, psicóticos, etc., y define cada uno a partir de síntomas concretos, frecuencia y duración. Este enfoque categorial busca facilitar la identificación y el tratamiento, pero ha sido criticado por su rigidez, su sesgo biomédico y su escasa consideración del contexto cultural. La CIE-10, desarrollada por la OMS, clasifica todas las enfermedades, no solo las mentales. Su capítulo quinto está dedicado a los trastornos mentales y del comportamiento, utilizando códigos alfanuméricos, como F32 para depresión o F41 para trastornos de ansiedad. Aunque es más utilizada en los sistemas de salud pública de muchos países, comparte varios criterios con el DSM. Ambos sistemas han sido fundamentales para ordenar el conocimiento clínico, pero también han generado debates. Algunos autores señalan que tienden a fragmentar la subjetividad en síntomas, sin considerar la historia del sujeto. Además, su uso masivo puede contribuir a la inflación diagnóstica, es decir, a la tendencia a diagnosticar cada vez más personas, aun cuando sus síntomas sean parte de procesos normales de la vida. Por ello, es fundamental que los futuros profesionales no utilicen estas clasificaciones de forma automática, sino como herramientas que deben ser contextualizadas, revisadas y articuladas con una comprensión integral del sufrimiento humano. Trastorno o respuesta adaptativa. La importancia de contextualizar. No todo sufrimiento es un trastorno mental. Muchas veces, las personas atraviesan momentos de dolor, angustia, miedo o desorganización frente a situaciones vitales difíciles. Estas respuestas, lejos de ser patológicas, son formas de adaptación y defensa. Por ejemplo, sentir ansiedad ante un examen, tristeza por una pérdida o insomnio durante una crisis no implica necesariamente un diagnóstico clínico. La clave está en observar la intensidad, duración y consecuencias de esos síntomas. Cuando el malestar se prolonga en el tiempo, afecta varias áreas de la vida o impide la organización del sujeto, puede estar indicando un trastorno. Pero si se trata de una reacción emocional proporcional al contexto, estamos ante una respuesta adaptativa. Esta distinción es fundamental para evitar la medicalización de la vida cotidiana, es decir, la tendencia a ver como enfermedades lo que son experiencias humanas normales. El uso indiscriminado de fármacos o el etiquetamiento apresurado pueden agravar el problema, al despojar al sujeto de sus recursos para tramitar el conflicto. Desde el desarrollo humano, es esencial aprender a leer los síntomas en contexto, qué está viviendo esta persona, cuáles son sus redes de apoyo, cómo interpreta su malestar, qué sentido tiene este síntoma en su vida. Estas preguntas permiten acompañar sin patologizar, ofreciendo escucha, orientación y, si corresponde, articulación con dispositivos clínicos. En definitiva, el desafío no es negar el sufrimiento, sino reconocerlo sin encasillarlo, promoviendo una intervención ética, empática y respetuosa de la singularidad de cada proceso subjetivo. Diagnóstico, etiquetas y estigmatización. El diagnóstico puede ser una herramienta útil cuando orienta la intervención y permite acceder a tratamientos adecuados. Sin embargo, también puede transformarse en una etiqueta estigmatizante cuando se utiliza de forma rígida, indiscriminada o sin cuidado ético. En lugar de abrir un camino de comprensión, puede cerrar la posibilidad de ver al sujeto más allá de su síntoma. La estigmatización ocurre cuando una persona es reducida a su diagnóstico. Se la define por su trastorno y no por su historia, sus capacidades o sus vínculos. Esto genera exclusión, vergüenza, autocensura, y puede llevar a la persona a evitar buscar ayuda por temor a ser discriminada. Además, los diagnósticos pueden ser utilizados de manera punitiva, por ejemplo, para justificar el rechazo de un estudiante, la medicalización de un niño o la exclusión de alguien del ámbito laboral. En estos casos, el diagnóstico se convierte en un instrumento de control, más que de cuidado. En el campo del desarrollo humano, es indispensable comprender que el diagnóstico es una hipótesis de trabajo, no una verdad absoluta.
Debe ser contextualizado, discutido, revisado y, sobre todo, comunicado de forma cuidadosa. Muchas veces, lo más importante no es saber el nombre del trastorno, sino comprender que está expresando ese sufrimiento y cómo acompañar a la persona desde un lugar respetuoso y habilitante. El desafío es construir una mirada que reconozca el padecimiento sin fijar identidades, que nombre sin clausurar, que escuche sin juzgar. Solo así se podrá acompañar procesos de transformación real, tanto en lo personal como en lo comunitario. Trastornos de ansiedad, manifestaciones clínicas y abordaje desde el desarrollo humano. Los trastornos de ansiedad son algunas de las formas más frecuentes del padecimiento psíquico. Se caracterizan por la presencia de miedo, preocupación excesiva, tensión física y anticipación negativa frente a situaciones reales o imaginadas. Esta clase se centrará en el análisis de sus principales presentaciones clínicas, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias y el trastorno obsesivo-compulsivo, y en su diferenciación con respuestas normales de ansiedad frente a situaciones estresantes. Se trabajará la relación entre ansiedad y contexto, destacando la importancia de evitar su medicalización indiscriminada. Finalmente, se propondrán criterios para la observación y el acompañamiento de personas con signos de ansiedad en espacios comunitarios, educativos o institucionales. El objetivo es que los estudiantes puedan identificar manifestaciones ansiosas relevantes sin incurrir en una mirada patologizante, y que puedan intervenir éticamente, promoviendo la contención y el acceso a la salud mental cuando sea necesario. Ansiedad normal vs ansiedad patológica. La ansiedad, en su forma básica, es una emoción esperable y necesaria. Es una reacción del organismo ante situaciones de peligro, incertidumbre o amenaza, y cumple una función adaptativa. Gracias a ella, el ser humano puede anticipar riesgos, activar recursos para enfrentar desafíos y protegerse. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva, persistente o desproporcionada respecto a la situación que la provoca, puede convertirse en un problema. La ansiedad patológica se caracteriza por ser difícil de controlar, generar un elevado nivel de sufrimiento y alterar el funcionamiento cotidiano. A diferencia de la ansiedad normal, que se limita en el tiempo y suele tener una causa identificable, la ansiedad patológica puede mantenerse incluso en ausencia de un motivo evidente, afectando el descanso, la concentración, la alimentación, los vínculos y el desempeño general de la persona. En el trabajo con personas y comunidades, esta distinción es clave. Sentirse nervioso ante un examen, inseguro en una entrevista de trabajo o preocupado por una deuda son respuestas normales. Pero si esa preocupación se transforma en insomnio persistente, crisis de angustia, aislamiento o evitación de situaciones cotidianas, puede estar indicando un trastorno de ansiedad. El riesgo es confundir lo esperable con lo patológico, o viceversa. Medicalizar una ansiedad situacional puede ser tan problemático como desestimar síntomas que requieren atención especializada. Por eso, quienes trabajan en desarrollo humano deben aprender a leer la intensidad, frecuencia y consecuencias de la ansiedad, sin caer en simplificaciones, y desde una mirada que articule lo subjetivo con lo contextual. Trastorno de ansiedad generalizada, características y señales de alerta. El trastorno de ansiedad generalizada, TAG, se caracteriza por una preocupación constante y excesiva sobre múltiples aspectos de la vida, la salud, el trabajo, la familia, el futuro, el dinero, entre otros. La persona que lo padece suele experimentar una sensación de alerta permanente, como si algo malo pudiera suceder en cualquier momento, y tiene grandes dificultades para relajarse o disfrutar de situaciones cotidianas. Los síntomas físicos más comunes del TAG incluyen tensión muscular, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, insomnio, fatiga y palpitaciones. En lo cognitivo y emocional, se observan pensamientos reiterativos, irritabilidad, dificultad para concentrarse, hipervigilancia y una autopercepción negativa. Muchas veces, estos síntomas son minimizados o atribuidos al estrés, lo que retrasa su detección y tratamiento. En espacios comunitarios, escolares o laborales, una persona con TAG puede ser percibida como alguien controlador, hiperresponsable o hipersensible. Sin embargo, detrás de esas conductas hay una experiencia subjetiva de malestar profundo. Por eso, es importante no juzgar ni interpretar conductas ansiosas como defectos de carácter, sino como posibles expresiones de un trastorno. El abordaje implica generar espacios de confianza donde la persona pueda expresar sus temores sin ser invalidada. También es importante fomentar hábitos saludables, promover redes de apoyo y, si el malestar es severo o persistente, sugerir una consulta con profesionales de la salud mental. Desde el desarrollo humano, el rol no es diagnosticar, sino habilitar caminos de escucha, contención y orientación. Trastorno de pánico, fobias y trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno de pánico se manifiesta a través de crisis súbitas e intensas de angustia, conocidas como ataques de pánico. Durante estas crisis, la persona puede sentir palpitaciones, dificultad para respirar, mareos, sensación de muerte inminente o pérdida de control. Aunque los episodios duran pocos minutos, generan un profundo miedo a que se repitan, lo que puede llevar al aislamiento o a evitar ciertos lugares, en un cuadro conocido como agorafobia. Las fobias específicas son miedos intensos, irracionales y persistentes hacia objetos o situaciones concretas, por ejemplo, volar, ver sangre, hablar en público, encontrarse con determinados animales. La persona reconoce que su miedo es desproporcionado, pero no puede evitarlo. En contextos educativos o comunitarios, estas fobias pueden ser interpretadas erróneamente como caprichos o exageraciones, generando burlas o exclusión. El trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, por su parte, se caracteriza por la presencia de pensamientos recurrentes e intrusivos, obsesiones, que generan ansiedad, y por actos repetitivos, compulsions, que se realizan para intentar neutralizarlos. Por ejemplo, lavarse las manos de manera excesiva, verificar cerraduras muchas veces o repetir frases internamente. Aunque las compulsions alivian momentáneamente la ansiedad, refuerzan el ciclo del trastorno. Estas condiciones pueden afectar gravemente la calidad de vida, y muchas veces las personas que las padecen sienten vergüenza o temor a ser incomprendidas. Por eso, es fundamental construir entornos que promuevan la empatía, la escucha sin juicio y la posibilidad de acceder a ayuda profesional. El acompañamiento desde el desarrollo humano debe centrarse en desarmar estigmas, generar redes de apoyo y facilitar recursos psicosociales accesibles y comunitarios. Acompañamiento y estrategias en el abordaje comunitario. Frente a personas con manifestaciones de ansiedad, el rol del profesional del desarrollo humano no es clínico, pero sí profundamente significativo. Su tarea es observar, contener, orientar y articular. Esto implica, en primer lugar, generar espacios donde las personas puedan expresar su malestar sin temor a ser etiquetadas ni descalificadas. Muchas veces, poder hablar de lo que se siente ya produce un alivio importante. Una estrategia fundamental es la escucha activa y empática, estar disponibles, validar la experiencia del otro, no minimizar ni dramatizar. También es clave diferenciar lo urgente de lo importante. Una persona con un ataque de pánico necesita contención inmediata, mientras que alguien con ansiedad persistente requiere un acompañamiento más sostenido. En el marco de actividades comunitarias o educativas, se pueden promover prácticas que ayuden a reducir la ansiedad, rutinas claras, espacios de diálogo grupal, talleres de relajación, actividades lúdicas o expresivas, entre otras. Estas acciones no reemplazan el tratamiento profesional, pero pueden contribuir a generar condiciones de bienestar emocional. Asimismo, es vital articular con servicios de salud mental. Saber a quién derivar, cómo acompañar ese proceso, y cómo seguir cerca sin invadir, son habilidades centrales.
En muchos casos, las personas no acceden al sistema de salud por miedo, desconocimiento o experiencias negativas previas. El profesional puede actuar como puente, facilitando ese acceso de manera respetuosa y sostenida. Finalmente, es importante trabajar con el entorno, informar a docentes, familias o referentes comunitarios sobre la ansiedad, sus manifestaciones y cómo acompañar sin juzgar. De este modo, se construyen espacios más saludables, donde el padecimiento pueda ser nombrado, contenido y transformado. Fin del módulo 1.